Vamos. Bueno, hermana, pues la primera pregunta sería un poco cómo usted conoció al Señor, cómo es que llegó al Evangelio. Bien, yo nací en un hogar evangélico. Eh, ¿Cómo llega el evangelio a mis padres? Bueno, mi mamá de Apizaco, Tlaxcala, y mi papá de Izmiquilpan, Hidalgo. Entonces, el evangelio llega con mi mamá, con mis abuelos. Un siervo de Dios de Pachuca andaba predicando el evangelio, muy humildes, muy sencillos los hermanos, y supieron sembrar la semilla. Ahí creció la semilla, fueron salvos mis abuelos, mis tíos. Mi mamá era pequeñita, se viene cuando tiene 15 años, que muere su madre, se viene a la Ciudad de México, aquí trabaja y después conoce a mi papá. Le habla del evangelio, le habla de Jesucristo, y mi papá, con un corazón así, pero preparado ya para el Señor, se entrega al Señor, lo recibe. Claro, pues hay muchas anécdotas, ¿no? De que usted por qué y que esto y que mi papá tomaba. Dice mi mamá que se llevaba muchos chicles a la boca y que para que no mi mamá lo descubriera, pero él aceptaba ir a la iglesia y estaban en el templo, escucha la palabra del Señor, lo bautiza y mi papá recibe al Espíritu Santo. Y de ahí mi papá predicaba la palabra del Señor sin ser pastor, él a toda persona. Entonces tengo la grande bendición, pues, de que fui instruida desde pequeña en el camino del Señor. A sus órdenes. Hermana, Sí. una pregunta que yo quiero hacerle es, ¿usted pensó en algún momento que tendría llamado para ministrar? Sí, sí, completamente. Cuando dice la palabra del Señor que te puse un nombre, mío eres tú, y que te he llamado para, pues, llevar, ¿verdad?, el evangelio a las naciones. Yo sé que el Señor nos ha elegido y que esto es bellísimo. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo saber? Yo era una niña, mi tío, después de que conocen el evangelio, mis tíos siguen la palabra del Señor, pero en algunas ocasiones mis padres nos llevaban a la iglesia evangélica de la fe en Cristo Jesús, donde mi tío, hermano de mi mamá, era pastor. Entonces ahí yo escuchaba los mensajes de un joven que daba los temas a los niños y se me quedaban grabados en mi mente y en mi corazón. Y cuando este siervo de Dios, de nombre Salomón Alcocer, muy joven, predicó del Señor Jesucristo, recuerdo perfectamente que me puse a llorar y me dijo que por qué lloraba, pero no le pude contestar. Pero cuando llegué a casa le platiqué toda la historia a mis padres y le decía, ¿por qué el Señor Jesucristo murió por mí, mamá? No tenía que haber muerto, ¿por qué? No hubiera muerto, yo no hubiera querido que muriera por mí. Y yo lloraba, aunque ellos me explicaban, pues yo no entendía. Y le decía, yo lo amo, lo amo. Me gustaba mucho participar, tendría yo como 7 años, entonces me aprendía yo los textos y le decía a mi mamá, cuando vayan allá, yo participo. Yo no tenía Biblia, pero entonces iban a dar los premios de los niños que habían concursado, que se habían aprendido los textos, y vi que habían llevado las Biblias al púlpito y vi una Biblia chiquita, chiquitita, y que digo, Señor, dame esa Biblia, por favor, tú sabes que no tengo Biblia, que me regale el hermano esa Biblia, por favor, Señor. Y me acuerdo que me hinqué y pues los hermanos me veían, me decía, Señor, Señor, yo te creo, que me den esa Biblia. Miraba yo al hermano pastor y dice, bueno, y aquí tenemos un Nuevo Testamento. Yo no entendía yo que era un Nuevo Testamento. Y dice, y este es para la niña Elvirita Acosta. Uy, que me levanto. Bueno, y lo tomé, cuando lo vi, dije, no es una Biblia,
le faltan libros. Pero está chiquita, dije, es para mí, es para mí. Bueno, y más dedicada por el pastor. Ahora entiendo, ¿no? Todos los detalles que debe tener el pastor, la ministra con los niños, porque los niños están pendientes de todo, de todo, de todo. Bueno, y entonces yo amaba mucho al Señor. Yo oraba de verdad, desde niña. Y mi mamá me decía, Elvira, ¿por qué lloras tanto cuando oras, hija? Y le decía yo, déjenme, mamá, es que yo le platico al Señor que lo amo mucho. Y ya. Sé que Dios me llamó y tengo el llamado y tengo la experiencia de ese llamado. Hermana, ¿nos podría decir en qué iglesias y en qué grupos usted le ha tocado ministrar? Sí, bueno, inicié en una iglesia del Presbiterio de las Misiones y ahí llegaron los hermanos de la misión interdisciplinaria y entonces se dijo, yo creo que Elvira podría estar con ustedes. Y bueno, la naturaleza, ¿verdad? Humana, yo me di cuenta que los hermanos pues no sintieron bien esto. Y yo igual decía, yo, ¿cómo si yo no soy médico? ¿Yo qué voy a hacer ahí? Yo había estado dando unas conferencias en la iglesia y en el presbiterio de las misiones de comunicación y de relaciones humanas, comunicación entre los padres, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de la mala comunicación, el rompimiento. Y bueno, yo me preparaba con la palabra del Señor y yo hacía mi manual y todo. Entonces, pues no querían los hermanos, no querían. Sentí su rechazo, sentí pues que no era yo bien recibida, pero el hermano insistía y pues, ay, yo dije, bueno, después lo encontré a solas y le dije, hermano, los hermanos no quieren. Me dijo, yo te pido que estés ahí, tú vas a ser de bendición. Y maravillosamente el Señor me levanta a trabajar con matrimonios. Los hermanos, o sea, salíamos y yo con puros matrimonios y Dios me decía lo que tenía yo que hablar. Tengo experiencias muy bellas. Fuimos allá por como dicen, la colonia Piloto. Nos íbamos por un cerro subiendo así los escaloncitos. Yo sentía que vivir al fondo de ahí. Y regresaba yo a la casa que es de ustedes también, pues a las 12 de la noche. Pero me acuerdo muy bien aquella ocasión con una experiencia maravillosísima del poder de Dios, maravillosísima. Y entonces me dijo el pastor que ahí había un militar y que el militar le decía que yo había dicho precisamente su vida. Entonces, el Señor se dejó sentir maravillosamente y los hermanos quisieron darme una ofrenda especial. Se reunió todo ese dinero, pero yo sentí en mi corazón por una experiencia que yo tenía de lo que veía que hacían los siervos de Dios, que cuando me la iba a entregar el hermano, en Ahuizotla fue, estaba el gasofilacio lleno así de billetes. Y cuando me dijo, hermana Elvira, este dinero, los hermanos así llorando y todos llorando, Dios nos había bendecido mucho. Dijo, este dinero es para usted. Y una manera maravillosa porque le dije, no lo puedo tomar. Y le seguí hablando, pero yo le hablaba en lenguas. Y él me contestaba en lenguas. Y que entonces ahí el Espíritu del Señor así nos tiró a los dos. Y bueno, yo recuerdo que alababa al Señor y ya cuando terminó la oración estaban todos los hermanos alrededor y le dije, hermano, no me puedo yo llevar este dinero. Y dijo, es para usted. Y bueno, entonces lo tomé y lo entregué
al responsable de la comisión interdisciplinaria, así se lo di. Le dije, para lo que sea necesario. Dios de esa manera nos guarda a los siervos de Dios, a los pastores, nos dice cuándo sí, cuándo no. Cuando es públicamente debemos ser muy cuidadosos, porque para que la iglesia no hable o no crean que, pues, que vendemos el evangelio. Entonces, pues fue una grande bendición, pero el Señor me levantó a trabajar con matrimonios. En alguna ocasión de mi caminar con el Señor, en un congreso, llegaron los hermanos directivos y dijeron, hermana Elvira, pues venimos a invitarla para que usted dé el tema a las mujeres. Y le dije, adelante. Pero cuando me propusieron ante el presidente del presbiterio, dijo, la hermana Elvira no es casada. ¿Y qué va a hablar la hermana Elvira? ¿Qué experiencia tiene ella? Por favor, piensen en otros hermanos. Y vienen y me dicen, hermana, discúlpenos, no puede usted ministrar porque no es usted casada. Bueno, lo sentí. Pasaron como 2 años y medio orando a Dios. Vuelven otra directiva y me invita y le dije, hermana, no me dan permiso porque no soy casada y necesito llevar a un varón a mi lado e hijos de la mano. Le digo, aunque yo sé que no, porque el Espíritu del Señor usa a quien Él quiere. Y entonces dijo, hermana, le hemos solicitado permiso al siervo de Dios y me puse a orar y a ayunar y le dije, Señor, confirma mi llamado, confirma mi llamado. Y si no, yo me retiro. Si no voy a poder predicar porque no me casé, entonces, ¿qué hago aquí? Pero Dios permitió, hermanos, que se manifestara el Espíritu Santo de Dios con una experiencia muy particular, porque yo llevaba el tema y llevaba la cita que me habían dado, aunque me había costado muchísimo trabajo, como que yo no armaba la predicación. Pero estando en el altar hincada, se acerca un siervo de Dios y dice, Señor, aquí está tu sierva. Quita toda la basura del tema que ella trae. Y sentí, bueno, horrible. Y dije, Espíritu Santo, ¿tú me diste basura? Espíritu de Dios, y yo te consulté, yo te pedí, entonces no me dejes predicar. Y el siervo de Dios dijo, la iglesia está abarrotada. Ten misericordia de ella. Y Dios concedió cuando me levantó, estoy hincada, y cuando estoy hincada, el Espíritu de Dios me habla y me dice Malaquías. Y entonces, que me llevo mis manos, nada que ver la cita que me habían dado, y ya la habían publicado. Y le dije, no, Señor, no. Le dije, no, Espíritu Santo, por tu misericordia, no. Porque luego dicen que los regaño, que siempre estoy predicando, exhortando, y ya no quiero que hablen de mí, por favor. Y me contestó el Espíritu de Dios, me dijo, levántate y di lo que te digo. Y entonces cuando yo le iba a volver a contestar, desde aquí, como si se me hubiese trabado la boca, ya no pude hablar. Quería yo hablar, nada. Entonces recuerdo que solamente aquí en mi corazón y en mi mente dije, dame lo que quieres que les diga. Y como me había dicho Malaquías, que abro así mi Biblia, y ahí estaba Malaquías. Y así leía yo, y el Espíritu de Dios me decía, bueno, como si hubiese yo tiempo para el sermón. Y me levanté, y entonces les dije, no, me van a disculpar, hermanos siervos de Dios y directivas, no voy a predicar la cita que me pidieron, porque el Señor me dijo, háblales, y me dijo Malaquías. Comencé a predicar y de momento sentí que
púlpito, que el atril se elevaba. Y como si hubiese yo visto a todos los hermanos en pequeño, así, o sea, como sentados en el piso. Estaba llenísima la iglesia. Y el Espíritu del Señor descendió. Y comenzaron a llenar el altar, pero el Espíritu de Dios me dijo, termina. Y continué y dije algo que yo no entendía. Esa parte me la quisiera reservar. No entendí. Y yo no entendía por qué había yo dicho eso. Pero sí vi algunos rostros. La reacción, vi sus caras. Y entonces, o sea, seguí la segunda parte y dije, en tus manos estoy. Pero el Señor me dijo, vete, no te esperes. Así, porque bueno, yo sé que, digo, Dios acá en el corazón nos habla, vete. Y así lo hice. Cuando terminó, tomé mi Biblia, cerré todo y me fui. ¿Qué significaba? Yo entendí que, pues, que el Señor lo había hecho, que solamente había yo sido instrumento, pero todo lo que hace lo hace el Señor. Y yo le había pedido por muchos días, orado y ayunado, que confirmara mi llamado, que pudiera predicar a varones, a mujeres, a pastores, a quien el Señor me llamara y que Él me diera esa palabra. Hermano, no cierro porque creo que no era tan largo lo que tenía que haber hablado. Aquí estoy, ¿eh? Ok. Sí, hermana, muchas gracias. Y pues también quisiera preguntarle a lo largo de su ministerio, ¿alguna experiencia, algún desafío que haya tenido usted o alguna situación algo complicada que haya resultado de predicar ya sea el evangelio o a la iglesia o a personas nuevas? No sé si nos pudiera contar. Uy, hay muchos. Yo creo que el pastor que verdaderamente pues es llamado, el Señor lo va a sostener, va a respaldar el ministerio y pues no hay pastor del que no hable, no hay ministra de la que no hable, aunque sea que creamos que es la más buena o que la que no, la intocable, ¿no? Porque si con el Señor lo hicieron, pues bueno. Pero sí hay momentos muy, muy desafiantes para los siervos de Dios y pasé no muchos, pero yo creo que ese no se debe platicar. Son experiencias sumamente personales en lo que fue una lucha, pero una lucha terrible, terrible, terrible. Yo siempre he pensado que el cuerpo ministerial tiene que estar unido, siempre unido. ¿Qué significa? No podemos estar divididos, porque entonces Satanás hace estragos. El Señor me había concedido, a ver si no me tardo, jóvenes, trataré de ser lo más concisa. Yo oraba y ayunaba y le pedía al Señor muchísimo que me concediera, pues ver qué era lo que hacía falta en la iglesia y bueno, sabía yo de algunos asuntos y preparé mi predicación y prediqué. Recuerdo que prediqué de una manera pues muy diferente, pero cuando estaba yo predicando fue una experiencia en particular porque comencé a hablar con mucha autoridad y decía yo muchas cosas. Yo vi que se levantaron hermanos y fueron al altar y lloraban muchísimo. Entonces, terminó
terminó el culto, lloramos, oramos, le agradecí mucho al Señor. Algo que regularmente no hacemos es orar por el predicador antes y después. O sea que que pues el pastor vea cómo, ¿no? Que se prepare, que ore, que se consagre y que Dios lo bendiga. Pero entonces termino la predicación y vengo a casa. Cuando vengo a casa, entro y me siento en lo que es la sala. Pero luego me levanto y me voy a una silla del comedor, que es sala comedor. Y me siento, pero cuando me siento, inmediatamente siento como una mano me quiere estrangular. Y entonces digo así. Entonces, me veo si no me está apretando la blusa, el saco. Y otra vez. Oh, terrible, terrible. Y como pude, le dije a mi hermana, ayúdame, ora, le dije, repréndele, decía yo así a Satanás, repréndelo, porque yo no podía, sentía que, así, no podía. Y entonces mi hermana se acerca y lo hace, y me abraza, y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Pero yo sentía que me asfixiaba. Y cuando puedo hacer como que hago esto así, yo grito, así dije, y te dije, el Señor, pero no lo dije así, yo dije, el Señor te reprenda, Satanás, fuera, fuera de mi hogar. Jesucristo es mi Señor y a Él sirvo, Jesucristo es mi Señor. Entonces, perfectamente vi, así como dicen en mi situación, vi como una nube espesa, así como que dio vueltas en la sala y así salió por la puerta y ya me acomodé y recordé perfectamente que pues el Espíritu del Señor había hablado y muchas personas que pues que Dios sabía cómo estaban, pues habían ido al Señor, se habían arrepentido y yo me esforzaba más, pero como en breve, en mi habitación, estaba durmiendo un día y soñé. Estaba yo durmiendo cuando algo extraño estaba en mi recámara, era de altura, era con un traje negro y toda la situación, y tenía un cuchillo que me lo iba a enterrar, pero escuché perfectamente cómo me dijo, ellos son míos, déjalos, porque yo te voy a acabar. Y me levanté, bueno, yo dije, Jesucristo es el Señor. Y su palabra dice, todas las almas son mías. Y y reúno a todo el cuerpo ministerial, pero no creyeron. No entendieron. Porque ahora entiendo cuando alguien dice, tuve un sueño. Ay. Y como se habla mucho deliberadamente, es que Dios me habló. Ay, no, pues el sí mismo siervo de Dios, ¿no? Dice, o sea, no andes diciendo por aquí, por allá que Dios te habló y que te dijo y que, no, lo hace en específico cuando Él quiere y para un plan. Y no puedes volver a decir, Dios me habló, ¿no? Y me habló ayer y me habló antier y me habló y Dios me dijo que te dijera a ti. Eso es falso totalmente. Entonces, pues no creyeron. Y vino un momento terrible, terrible.
Yo creo que la iglesia siempre tenemos que estar muy atentos a la voz del pastor. Los mensajes, no uno, todos, absolutamente todos, el Señor está hablando a su pueblo, a su iglesia, al joven, a la señorita, al varón. Está hablando a la grey en todas las circunstancias. Y el Espíritu Santo nos conoce también a todos, que es sorprendido el que está en pecado. Dice, ¿por qué? Porque él escuchó lo que tú no escuchaste. Tú escuchaste otra palabra. El Espíritu Santo de Dios es multifacético. Y es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y su palabra es la misma voz de Dios. Entonces, cuando hemos conocido al Señor Jesucristo, pues debes creerle. Cuando el hermano o la hermana están distraídos o se salen cuando está el predicador o se quedan medio dormidos, pues ahí el diablo está actuando, pero con todas sus armas. Dice, perfecto, tú veniste, pero yo me encargo de que ni oigas, ni obedezcas, ni procedas como quiere tu Dios. Entonces, pues este sueño le platiqué como que muy corriendo, pero al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón, le dije, oh, tuve esta experiencia. Y después le platiqué otra y me dijo, no me digas eso. Le dije, sí, hermano. Y fue así, de esta manera y de esta manera. Entonces, es importantísimo que oremos por la unidad. Importantísimo. Porque si el siervo de Dios emite un mensaje o les dice a los hermanos, preparémonos. Cuando dice en el púlpito, hermano, esfuérzate y prepárate porque los tiempos son malos. Ay, sí, pues desde hace 100 años le están diciendo. No, cuidado, 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 porque no sabemos contra quién, pero ya el Espíritu de Dios está hablando a través de su siervo. Y siempre va a estar hablando, porque Él guarda de su iglesia. Hermanos, gracias. Aquí continúo. Gracias, hermana. Y bueno, también quisiéramos saber quiénes considera que pudieron haber sido sus mentores en la fe, en su ministerio. Muy bien. Pues fue mi hermano Honorato Campo, mi hermana Diadelfa. El Señor me traslada al presbiterio de las misiones, al presbiterio del centro, de una manera inimaginable. Es otra experiencia y llego al presbiterio del centro. Una mañana me levanto y ya me voy al santuario, pero no me puedo ir. Y yo vi un muro y dije, y me regresé. Y dije, es que no me puedo ir. Le comenté a mi mamá y me dijo, ¿cómo dices eso, Elvira? Le dije, mamá, sí. Ay, Elvira, no te entiendo. Toma tus cosas y vete, hija, porque ya es tarde. Le dije, no me puedo ir. ¿Y qué piensas hacer? Ay, le dije, no sé. Voy a buscar una iglesia para irme a orar. Dice, tú sabes lo que haces. Entonces tomo un directorio y busco un número y encuentro el de una hermana llamada Alicia Álvarez, Alicia de Álvarez. Y dije, la hermana me invitó una ocasión a la iglesia donde ella ministra, que busco la dirección y que me voy. Entonces yo quería orar y llorar. De esas veces que quieres no entrar a un recinto tú y el Señor, pero no me quería quedar en casa. Entonces estoy orando y el hermanito pastor que ya me conocía y dice,
Hermanos, damos muchísimas gracias a Dios porque aquí está la hermana Elvira y le vamos a pedir que si da la escuela dominical. Oh, y dije, Señor, tú sabes cómo vengo, pero ni escuela dominical traigo, Padre mío. Y bueno, pues que me levanto, iba muy compungida. Y le dije, hermano, pues no traigo mi escuela dominical. No se preocupe, hermana Elvira, y aquí comienzo a predicar. Bueno, di la escuela dominical y el Señor pues nos abraza. Y así algo inimaginable, me dicen, ¿predica usted por la noche? Y dije yo dentro de mí, ay no, que yo ya no regreso. Acá dije, no, que yo ya no regreso. Sí, ahorita porque me vio, pero yo no tengo que estar haciendo aquí nada. Pues, ¿qué creen? Que regreso y que predico. Que se acercan los jóvenes y que me dicen que si podía yo predicar el lunes. Y le digo, no es que yo no soy de este presbiterio. Por favor, hermana, por favor. Y que predico. Y que me quedo el jueves y que me quedo 6 meses. Bueno, para esto ya se imaginarán que no estaba sucediendo. Y pues fui con el hermano Felipe Sánchez Muñiz y me dice, ya platicamos. Y me dijo, ve con Honorato, él te está esperando. Le dije, no, hermano, no me conoce. Ve con él te está esperando. Bueno, pero como yo estaba ya trabajando fuerte en esa iglesita, dije, no creo que me necesite el siervo de Dios. Y ya cuando me manda a llamar, pues ya que voy, y dice, ay, tú eres Elvira Costa. Pues imagínense, fue mi instructor cuando yo era niña en Portales. Y le dije, pues yo soy, hermano. Dice, vente para el aniversario, te quiero aquí en Moctezuma. Ahí me despedí de esa iglesia pequeñita, pero llena de amor. También el siervo de Dios. Muy bajito el hermano, José se llamó porque ya partió con el Señor. Ay, pero un hermano igual que muchos que Dios me ha permitido conocer. Él me regalaba 100 pesos cada 8 días que para mis pasajes. Y luego se preocupaba porque tuviera yo mi comida. Pero además éramos, pues ya entonces llevo llegando ahí, ya éramos 5 pastores para una iglesia pequeñita, hermanas, pequeñita. ¿Y qué creen? Que a cada pastor, cuando me llamaron, bueno, estaba espantada, me dieron una despensa, así de una caja de Faf, así grandota, pero llena, y yo me sentía indigna porque nunca me habían dado nada. Dije, no, pero ¿qué están haciendo, Señor? Les estoy quitando el pan a mis hermanos, no, Señor. Pero de muchísima bendición. Ya después estuve en Moctezuma y con el que aprendí, pues fue con el hermano Ono. A veces nos llamaba la atención. Me llamó la atención 2 veces, muy fuerte. Y él me decía, hija. Y yo en oración le dije al Señor, Señor, no me gusta que tu siervo me diga hija. Y volví yo a decirle, no me gusta que tu siervo me diga hija. Tú me dices a mi papá y me dices a mi mamá. Entonces, que no me diga hija. Y ya. Él siempre nos llamó hijos. Y tuve un sueño y se lo comenté. Soñé a mi papá que me llevaba a un terreno donde yo tenía que quitar todas las jarillas, y que tenía yo que limpiar los vidrios porque esa casa era de puro cristal, de puro vidrio. Y entonces yo llegué a limpiarla. Y cuando me dice mi papá, hija, es tiempo de que yo te deje. Y le digo, está bien, papá. Y me dice, bueno, pues toma tu maletín. Y según tomo mi maletín,
Y cuando volteo para abrazar a mi padre, era el hermano Ono. Y lo abrazo y lloro así en mi sueño. Y me dice, ahora camina. Camina con paso firme y no voltees atrás. Y ya abre así como una puerta de avión y comienzo a caminar como entre nubes, pero después es un desierto, pero voy con mi mochilita y me voy. Entonces le hablé por teléfono, pero yo ya estaba llorando. Y yo le dije al Señor en oración, que por qué me decía usted, hija. Le digo, pero ya el Señor trató conmigo, hermano, porque es usted como mi padre. Gracias por su amor. Y yo creo que el hermano estaba llorando porque no me contestaba. Le dije, gracias por su cuidado, gracias por la exhortación, gracias. Y una ocasión llegó a la oficina, estaba yo con la hermana Diade, me acuerdo bien, y que abre la puerta y que dice, ¿qué haces aquí? Uy, le dije, hermano, es que me llamó la hermana Diade que tenía un asunto que tratar. Dijo, ahorita no. Y vio así el reloj. Dijo, es hora de culto. En la hora del culto no tienes que arreglar ningún asunto porque ninguno es mejor que la palabra bendita del Salvador. ¿En quién voy a dejar la iglesia? Si no sabes comportarte como sierva de Dios. Hoy me dolió muchísimo, pero en el alma. Y me levanté y le dije, hermano, si su esposa no me hubiese llamado, yo no estaría aquí. A ti te estoy hablando. Con mi esposa, yo lo veo en mi casa. Que me salgo bien apenada y dije, Señor, si yo ya sé lo que tengo que hacer, ¿por qué fallé? ¿Por qué fallé? Y ya cuando me iba yo así como muy seria, iba por el pasillo, en que me dice, Elvirita, y que me detengo. Le digo, sí, hermano. Dijo, voltea. Sí, hermano, pásale. ¿Qué pasó? Levanta tu rostro. Dijo, es mejor ahora que después. Cuando tú no sepas comportarte, la iglesia nunca va a saber qué es lo que tiene que hacer. Y tú le tienes que enseñar. No te enojes conmigo. ¿Estás molesta conmigo? Le dije, no, hermano. Entonces sonríe. Ya me saludó y me regaló 100 pesos. Me dijo, es tu domingo. Y ya le dije, gracias, hermano. Me fui. Se ha dicho que el hermano era el pastor del amor porque siempre con mucha ternura y con mucho amor, sí, pero a los siervos de Dios siempre tuvo palabra, forma de corregirnos, de hablarnos. Cuando el siervo de Dios, Aarón, va a Moctezuma, créanme, muchachos, créanme esto que les voy a decir. El hermano Ono nos dijo que, pues que se venía. Primero nos dijo que le ayudáramos a orar, que porque él, pues quería dejar ya el presbiterio, que estaba muy cansado, que quería descansar un poco. Pero luego resulta que el hermano Aarón le dijo que se venía a Portales. Y yo no sentía nada. Pues ya se ve el siervo de Dios, pues gloria a Dios, que Dios lo bendiga y pues vamos a orar por él y todo. Pero, oh, cosa tan terrible, el día que llega el domingo, cuando va el siervo de Dios por él para traerlo a Portales, Dios mío. Bueno, era un sentimiento en mi alma que jamás me había sucedido. Jamás, jamás, jamás. Y yo quería controlarme porque dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué barbaridad? ¡Qué barbaridad! O sea, ¿por qué? ¿Por qué así? Y no pude evitarlo. El hermano se mantuvo, o sea,
nada de que, o sea, igual triste o algo. Solo Dios sabe lo que cada uno sentía. Pero cuando salió el siervo de Dios, Aarón, me dijo, me lo llevo porque no lo quieres, por eso me lo llevo. Dije, ¡ay! Le puso como que, le puso más sabor a mi herida. Y no, ni siquiera levanté la cabeza. Ahora me acuerdo y digo, ay, Señor Jesús, ¿qué me pasó? Porque ni siquiera vi al hermano Aarón, de tanto que estaba yo tristísima. Algunos hermanos salieron a despedirlo y yo no. Y cuando el siervo de Dios parte con Cristo, tampoco fui a su velorio ni nada. Y el hermano, un hermano presidente del presbiterio me dijo, hermana Elvira, yo la llevo. No, le digo, no quiero ir. No quiero ir, hermano. Estoy triste. Estoy triste, le digo. De verdad, no quiero ir. Bueno, esto nos permite darnos cuenta que lo comenté un día de una reunión de pastores que fuimos, creo, a tomar una merienda. Le dije al hermano Feliciano, le dije, fíjese, hermano, que a veces no imaginamos cuánto nos puede amar algún hermano. Y dijo, tienes razón. Le dije, y quizá vamos a partir de esta tierra, Dios no lo va a permitir que sepamos cuánto nos amaba aquel hermano o hermana. Y quizá lloren mucho cuando nos vayamos. Nunca lo supimos. Dice, pero es mejor, ¿verdad? Sí, le dije, es mejor. Es mejor y amarlos a todos por igual. Y pues gracias a Dios por el amor del hermano, la hermana que sienten hacia nosotros. Pues porque nosotros nos llenamos de amor, muchachos, constantemente, constantemente. Y cuando pasa algún hermano al frente y yo estoy en la banca, no dejo de orar por el que está al frente, quien sea, porque es mucha responsabilidad, pero es también mucha bendición. Y no digo, ese me cae bien o ese me cae mal o ese no. Y solita pienso, Señor, ¿he crecido o no he crecido espiritualmente? Porque siento amor por él, mi hermano o mi hermana que está al frente. Úsala, Señor. Ayúdala, que no se equivoque, que lo haga bien. Un tiempo muy corto estamos aquí, muy, muy corto. Y Dios nos permite tantas experiencias como nosotros querramos vivirlas con Él. Que amo al Señor, lo amo. Que me ha guardado de muchas situaciones, me ha guardado de que el enemigo quisiera terminarnos, sí, también, pero Dios está con nosotros, el Señor me ha sostenido. A veces la personalidad del pastor o de la ministra no son lo que la iglesia quisiera. A veces lo ven arrogante y él se siente humilde. A veces lo ven humilde y es arrogante. A veces lo creen que está rico y es muy sencillo. No tiene a veces lo suficiente. ¿Y qué sucede? Bueno, pues orar, Señor, que realmente me vean con tus ojos, Señor, porque es difícil. Por ello, orar por todos nuestros hermanos, el joven o señorita que Dios ha levantado para servirle y que tiene el llamado. Hay que orar por ellos. Todos iniciamos equivocándonos, confundiéndonos. Decimos que el camino, que hay que caminar por el camino ancho, porque el angosto no se puede caminar. Y ya cuando nos corrigen, ¿a poco dije eso? Sí, ay, Padre mío, me equivoqué. Dios mío. Bueno, pues son muchos los nervios, ¿sabes? Pero bendito sea Dios por cada joven, por cada señorita, por cada intermedio que el Señor ya llamó y que solamente ellos van a dar el paso de obediencia en el momento más ideal. Les tocará un tiempo sumamente difícil, pero yo creo con toda seguridad
que el Santo de Israel que me llamó estará con cada uno y confirmará cada día el llamado. Pues aquí seguimos, queridos hermanos. Pues, ahora, Hermana, hermana, yo quisiera... perdón, adelante, John, adelante, Andy. Tú. gracias. Quisiera preguntarle, bueno, más bien pedirle que si nos pudiera dar un consejo a nosotros los jóvenes, ¿no? O sea, con respecto a nuestra vida espiritual, nuestra vida en Cristo, ¿qué consejo usted nos podría dar? Mira, vamos a decir que como consejo, pues no soy la excelencia, pero sí como, ¿cómo le llamaríamos? Opinión, ¿les parece? Bueno, el joven y la señorita pasan por muchos momentos, muchos momentos, y a veces es inestable. Dice que quiere esto y luego ya no lo quiere, que quiere aquello y mejor no. Hay momentos en los que se siente insatisfecho, que siente que todo lo que hace nadie lo valora y que a la vez no ha logrado la meta que anhela. Observa a los demás y a veces ve que alguno destaca y dice, pues es que él hizo esto, aquello, y yo a mí me va de esta manera, y siempre está como compitiendo en silencio. Cuando se encuentra en ese terreno de decidir, hay quienes se confían. El que verdaderamente ha permitido la instrucción de parte de Dios, necesita tener experiencias con Dios. Si no tiene experiencias con Dios, es débil, es frágil, es muy posible que desista muy pronto. ¿Qué significa? Él tiene que saber que una lucha, que una prueba, que una necesidad, Dios la está permitiendo. ¿Para qué? Para foguear al joven, a la señorita. Es decir, no, pues me quitaron el trabajo y no, pues no tengo dinero y todo es bien difícil. No, levántate y glorifica a Dios. Dios te está probando y tienes que entregarte a Él en oración, en fe, hasta que Él, Señor, quiera y te levante y te entregue ese trabajo, ese empleo que es digno de un hijo de Dios. Si a la primera de cambios se sienta y ya no sabe, y bueno, pues si me la dan de trapeólogo ahí me voy, ¿y qué? Y no sabe luchar como buen soldado de Jesucristo, no sabrá luchar en absolutamente nada. No sabrá luchar por un hogar, no sabrá luchar por una esposa, no sabrá luchar por los hijos, no sabrá luchar como siervo de Dios. Todas las pruebas que Dios permite al joven es para foguearlo. Y si alguno le ha fallado al Señor, como es la tentación, y ha fornicado, tiene que acercarse y decirle al Señor. Y hay jóvenes que se acercan al pastor y le dicen, hermano, este es mi problema. Y el pastor, como dicen, solo escucha y lo lleva a Cristo. ¿Qué escuchamos? Cantidad de cosas del joven. Muchísimas cosas terribles que vive el joven. ¿Por qué? Porque todo lo quiere fácil. No le gustan las cosas difíciles. Las deja de inmediato. Y las difíciles son las que tienen el valor más maravilloso. Bueno, que, no sé, que se inundó su casa. No, pero pues cómo, que Dios a mí, que yo y que, pues, hombre,
yo le sirvo y Dios me trata de esta manera, pues ¿de qué se trata? Ignorante. Hermano joven, eres ignorante del amor de Dios y de su bendita palabra. Porque Dios te está permitiendo que tú lo pruebes en esto que te está pasando. Y el Señor te manda viguetas, te manda tabique, te manda lo que necesites. Si te quedas, te tienes que quedar sorprendido de ver lo que Dios hace. El joven, la señorita, cristiano, debe tener siempre experiencias del poder de Dios. Si pasa una semana y no tuviste una experiencia del poder de Dios, no estás viviendo la vida del verdadero cristiano. Tiene que haber experiencias del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él se manifiesta. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere acechar, pero hay poder en Cristo Jesús y Él te defiende. ¿Qué sucede? El joven tiene que leer la Biblia, pero no porque se lo han impuesto. No como muchachos tenemos que leer la Biblia. No. El joven tiene que encerrarse con el Señor, tiene que buscarlo en silencio, tiene que darle un tiempo a Dios sin decirle absolutamente a nadie. Tiene que vivir un tiempo de intimidad con Dios y conocerlo verdaderamente. En todas las juventudes hay quien hace cosas extraordinarias. Por ejemplo, no sé, 4 señoritas y 2 jóvenes. Y a orar toda la noche con un propósito. ¿Por qué? Y Dios los va a levantar con todo su poder. Pero tienes que estar bien alerta, porque cuando el Señor te levanta con todo su poder es con un propósito. Y el enemigo va a venir, pero con todas las armas. Y tú tienes que decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo para la gloria de Dios. El Señor es el todo de nuestra vida. El joven debe preguntarle siempre a Dios y esperar su respuesta. Yo puedo decirles que si el día que tú quieras, platico contigo de manera personal. Y si tú me haces una pregunta, yo te doy las citas de la Biblia donde Dios me ha contestado y lo que me ha dicho el Señor. El Señor te prohíbe, el Señor te entrega, el Señor te lleva de la mano, el Señor te dice por dónde, el Señor hace cosas grandes en tu vida. A mí Satanás me había tendido un lazo y yo podía haber caído por inocente, porque se me solicitó que si podía yo comprar unas revistas de la nueva raza y llevarlas a determinado lugar. Y te voy a decir, amablemente me porté y fui por las nuevas razas y las empaqué y iba yo a hacer todo bien. Cuando yo le dije al Señor, Señor Jesucristo, ¿por qué me cita este personaje? ¿Por qué me cita en ese lugar? ¿Y por qué a las 7 de la noche? Le dije a mi madre, todavía vivía, y me dijo, ten cuidado. En mi cubículo donde yo estaba, me metí a orar. Y le dije, Espíritu Santo de Dios, si no es tu voluntad, deténme. Si no es tu voluntad, evítalo como tú quieras, evítalo. Yo ya voy en camino, aquí van las nuevas razas. Evítalo, Espíritu precioso. Y que se descompone el clutch de mi auto en completa reforma. ¿Y sabes qué hice? Incliné mi cabeza ahí con todo el claxon y demás y le dije, bendito seas, Señor, bendito seas. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Se ha descompuesto el clutch de mi carro. Gracias, Señor.
porque no llegaré. Mi corazón sentía algo. Hermano, yo puedo decirte que debes tener mucho cuidado, porque hay lobos rapaces, vestidos con piel de oveja. Pero el Señor por eso llama al joven y a la señorita a estar tomados de su mano. Si tú lees la palabra de Dios y oras, Satanás no te engaña, no te engaña. Cuando engaña a alguno y logra vencerlo y logra llevarlo al pecado, es porque aquel hermano o hermana no estaban tomados de la mano del Señor, sino que habían tomado la iglesia como un pasatiempo, como un recreo de cada domingo. Pero tienes que tener temor de Dios y saber que Él tiene algo maravilloso para ti, para la señorita o para el joven, y que se los va a entregar. Espérate hasta que Él te lo entregue. Y lleva en tu álbum, en tu diario, todas las victorias que el Señor te ha concedido en Él. No hables de derrotas, sino habla de victorias, porque Él es victoria, Él es triunfo, Él está con la juventud. Esto es lo que yo podría comentar con la juventud. No te engañes. No te engañes diciendo alabar a Dios a tu manera. A Él le gusta que le alabes y Él te va a decir cómo. Verdaderamente humíllate, sé sencillo, deja todo aquello que estorba. La vanidad, la vanagloria no le agrada al Señor. No seas arrogante, sé sencillo, pero sé amor, sé sincero, sé humilde, pero además busca la santidad, sin la cual nadie verá su rostro. Pues con todo mi corazón, hermanos. Gracias, hermana. Y no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Yo quería preguntarle nada más, así como nos habló de los desafíos, o un desafío, ¿ha habido quien nos cuenta, por ejemplo, de algo maravilloso, algún milagro, algo así? ¿Usted ha presenciado algo así? Oh, sí. Sí, totalmente. Bueno, quiero decirles que de esa experiencia que les platiqué, tenía que ser eso tan feo para gozar de lo hermoso, porque Dios tenía para mí algo maravilloso y lo que el Señor hizo hasta ahora lo vivo y estoy muy feliz de lo que Él hizo y cómo lo hizo. Bien, sí, maravilloso el Señor. Me voy a ir rápido. Bueno, un desafío tremendísimo fue cuando una hermana allá en Moctezuma era de mucha oración, era así como esa que te trae pero marcando el paso, ¿no? Y ella era joven y yo era ya ministra. Entonces me dice, hermana Elvira, que vamos a hacer esto y aquello. Y espérame, pero ¿cuándo? Pues para mañana, hermana, y tenemos que estar en ayuno y vamos a estar orando y qué bueno. Entonces, me dijo, me platicó de un asunto de brujas. Y pues yo le escuché, pero... Y entonces, realmente llegaron 2 brujas, pero ella me dice, ya llegaron las brujas. Y entonces yo digo, ¡eh! Y voy con el siervo de Dios Honorato y le digo, hermano, me dice la hermana fulanita, ya ve lo que le había yo platicado, ya llegaron las brujas. Me dijo, ¿y yo qué? No, le digo, pues, ¿qué vamos a hacer? Tú, no sé. Yo tengo mi reunión con los pastores, con el cuerpo ministerial. Y dije, hermano, pero ¿cómo? ¿Sí? Ay, hermano. Y yo dije, Dios mío, no puede ser. Pues sí. Sí, así fue. Y el Señor nos dio la victoria. Nunca, jamás imaginé esa experiencia. Pero llegaron a la iglesia, llegó un matrimonio y entonces llevaban a un niño de 5 años. Estaba pesadito.
Y no, yo creo que tendría 4 años. Y me dijo la hermana, es que son mis vecinos. Fíjese usted que el niño ve duendes, ve visiones en la noche. Y pues yo le dije que vinieran al templo. Ya había terminado el culto, la escuela dominical ya había terminado todo. Y dice y yo le dije que viniera. Le dije, bueno. Y ya le dije, primero, ya les di usted el mensaje. Dice, pues se los mediodía, hermano. No, pues cómo. Entonces, estaban 2 siervos de Dios que eran mis apoyos. Yo era la titular. Y entonces, le dimos el mensaje. Pero el niño lloraba, pero bueno, así lo agarraba yo. Y en el altar comenzamos a orar. Y el niño casi se me zafaba de las manos. Y le dije a un pastor, ora con ellos. Y el niño gritaba, me pegaba con sus piecitos. Y yo lo sujeté y yo estaba orando por él. Y estaban muchos hermanos que vieron que habían llevado al niño, se quedaron. Y cuando el niño, así después de estar gritando, que se muere. Y que se desvanece. Y yo puedo decirles que no sentí, bueno, algo me pasó, pero, y entonces vi al siervo de Dios, a nuestro hermano Gerardo Dorantes, que era mi ayuda allá conmigo, y lo volteé a ver al hermano, muy hermosísimo hermano, y me vio y hizo así sus ojos. Guardamos silencio y me dijo, se acercó, está muerto. Oh, hermanos, ahí estaban sus padres, estaba el otro pastor orando con ellos, y entonces se desvaneció el niño, que le abro sus ojitos, y había ahí una hermana enfermera, le dije, ¿no se habrá desmayado? Llora y llora la hermana, dice, está muerto, hermano. Entonces le dije, le digo, vamos a orar. Y inmediatamente vinieron cantidad de pensamientos a mi mente. Y le dije, Señor, tú me llamaste al ministerio. Y yo soy responsable en esta iglesia. Este pequeñito está muerto. Pero vives, tú vives, Señor, tú vives. Y tú tienes poder para resucitarlo. Señor, por tu sangre vertida en la cruz del Calvario, escucha mi oración, levántalo, Señor. Dale vida, te lo suplico, Señor, dale vida, Señor. Entonces estaba el hermano Gerardo Dorantes y el hermano lloraba y decía, Señor, escucha a tu sierva. Se quitó el saco el hermano y lo puso en el altar. Lo puso en el altar. Y tomé al niño, tenía sus ojitos en blanco. Y lo acosté. Y me acerqué a él, tomé su cabecita. Y comencé a orar en su oído. Y pidiéndole al Señor, resucítalo. Resucítalo, Señor. Que el mundo crea que tú tienes poder para resucitar a los muertos. Y no sé qué tiempo habremos orado cuando el niño comenzó a moverse y que abrió sus ojitos
Y pues las hermanas gritaban de tanta emoción, de tanta gratitud, levantaban sus manos al santuario, yo igual. Y el hermano se hincó junto al niño y decía, Señor, tú estás aquí, tú estás en este santo lugar. Todo eso no lo vieron sus padres, porque el pastor estaba orando con ellos. Se levantó, el niño era otro niño. Tranquilo, totalmente tranquilito. Le peiné sus cabellitos, le vi su carita, lo volví a cargar, se recostó aquí y ya oramos dándole gracias al Señor. Yo soy testigo del poder de Dios y de muchos otros milagros que el Señor me ha concedido por su gracia. Él lo hace. Él es el Señor de los milagros. He visto muchas cosas bellísimas que afirman mi fe y me hacen crecer y creo que Él es el Señor de mi vida. Lo que me alcance a ver todavía, pues está en las manos del Señor. Tengo otras experiencias que Dios conoce, pero Él las ha hecho. Él las ha hecho y doy gloria a su bendito nombre. Cuando en el instituto me dijo el hermano Enoch, hermana Elvira, estábamos todos sentados y me dijo, hermana Elvira, dígame hermano, póngase de pie allí en San Juan Unión, y me levanté. Me dijo, se cayó una hermana y se lastimó, no puede caminar. Y yo estaba de pie escuchándolo. Sí, hermano, dígame. Dice, ¿va usted a subir? Y en el nombre de Jesucristo, usted va a bajar y va a dar testimonio de lo que el Señor hizo a través de su vida. Uy, hermano, yo sentí que me iba a desmayar. No, o sea, y me quedé así como, o sea, me quedé quieta. Y me dijo, adelante. Y me quedé otra vez así, dijo, adelante. Y todos los alumnos escuchando. Ay, no. Y le dijo a otra hermana, y ve tú con ella. Y ve tú, porque van a ser testigos del poder de Dios. Me acuerdo que subí los escalones allá en San Juan Unión y estaba la hermana, sí, en un sillón. Y no sabía yo cómo ni cómo comenzar. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo para gloria de su nombre. Y cuando bajamos me dijo, ¿qué hizo el Señor? Le dije, cuando orábamos por ella, se oyó el sonido de sus huesos que se acomodaban. Y la hermana dijo, mi columna. Le dije, dijo, ¿y tú lo oíste? Y dijo la otra hermana, sí, lo oí. ¿Y tú lo oíste? Sí, hermano. Dijo, pásense al altar. Es lo que quiere el Señor, que ustedes le crean, porque no le han creído. Ya nos pasamos al altar y realmente a través de la instrucción nos van llevando los pastores, los siervos de Dios. Yo sigo aprendiendo, no crean que soy maestra, no, sigo siendo alumna, sigo aprendiendo, sigo viendo de mis hermanos consiervos y el Señor sigue siendo maravilloso y se sigue manifestando con su grande poder. Él es el Señor en el que hemos creído. Si en este tiempo ustedes dijeran o me preguntaran a los jóvenes, ¿el Señor se manifiesta? Sí, claro que sí. Claro que sí, el Señor se manifiesta con todo su poder. Es solamente consagrarse al Señor, es lo primero. Entrar en un plan de ayuno y oración seria,
seria, sin mentiras, dependiendo de su bendita palabra. Y el Señor hace lo que para ti es inimaginable, aunque lo hayas leído. Necesitan tus ojos ver quién es el Cristo que predicamos. ¿Contesté a tu pregunta, hijo? Sí, hermana, gracias por compartir esta experiencia tan edificante. Gloria al Gloria a Dios. Señor. Muchas gracias, hermana, y pues creo que esas son todas las preguntas. Le agradecemos mucho pues su tiempo que nos ha dedicado en esta tarde, porque ha sido de mucha bendición y pues estoy segura que será para todos los que escuchen estas palabras que nos ha compartido. Muy bien, me gustaría orar con ustedes. Claro que sí.